Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a este ciclo de entrevistas. Mi nombre es Sofía y hoy vamos a tener a la primera invitada que se llama Nigeret. ¿Cómo estás, Nigeret? Muy bien, de maravilla, gracias. Buenísimo. Nigeret es de Colombia, yo soy de Argentina y bueno, vamos a comenzar con una presentación. Vamos a dejar que Nigeret nos cuente un poco quién es, así comenzamos con algunas preguntas sobre la enseñanza online. Ya saben que en Teach Ahead nos dedicamos a brindar recursos, consejos para los profesores en línea o profesores de todo tipo, profesores de idiomas y otras disciplinas. Así que vamos a estar conversando un poco sobre cómo es enseñar en el 2024. Bueno, escuchamos entonces tu presentación. Bueno, soy Nichiret Ávila y pues soy colombiana, vivo aquí también cerca de Bogotá y hace más o menos 4 años empecé en este trayecto sobre la enseñanza de español a extranjeros. Excelente, tiene muchísima experiencia, dio más de 1800 lecciones online con más de 150 estudiantes en la plataforma Italki. Y bueno, contanos por qué Italki, por qué elegiste Italki y si trabajás en otras plataformas. Bueno, en realidad fue como un consejo de una amiga, o por decirlo así, ella me dijo, ay, yo estoy trabajando aquí y esto, y yo, súper genial, cuéntame cómo es. Y entonces, nada, pues inicié ahí. Eh, Fue como eso, como un consejo, y después vi cómo podía como ampliar mi zona de trabajo, entonces también empecé con Preply y con Superprof, que es una plataforma colombiana. Perfecto. ¿Y qué diferencias encontrás entre esas plataformas? Oh, wow, mucho. Depende mucho también como el tipo de comisión que maneja cada una. Algunas, por ejemplo, la primera clase, a pesar de que es gratis para los estudiantes, por decirlo así, para los profesores, no hay dinero también. Ujú. Entonces, tiene como sus desventajas y ventajas dependiendo de cada una. Pero sí, llevo más tiempo en Italki. Perfecto. ¿Cómo se llama la plataforma colombiana? Superprof. Superprof, eso no lo había notado. Superprof, bueno, no la conozco, sé que en Preply la clase de prueba va toda para la plataforma, todo el dinero va para la plataforma. ¿En Superprof es igual? En- bueno, aquí esto no maneja como sus propias, por decirlo así, comisiones, sino Ujú. es más como, creo que es como gratis, por decirlo así. Y los mismos estudiantes, para los profesores es gratis, pero Sí, los mismos estudiantes pagan como su suscripción sí. y realmente tienen que estar pagando, pero los profesores no damos ninguna comisión porque no hay Ujú. como Superprof no es un medio de pago, sino ya Ajá. nos dirigimos directamente a los estudiantes para hacer el pago oficial. Perfecto, y ustedes decían el monto, el valor, ustedes decían el valor de la lección, pero la primera es sin cargo para los estudiantes, ¿es así o no? Bueno, la primera clase se la ofrecemos como gratis, como para que nos conozcamos y eso, entonces no cobro. Ajá, perfecto, pero eso sería opcional. Sí, Vos sí. decidís. Ujú. Ajá, muy bien, muy interesante. En cambio, en Italki, para quienes nos están viendo, Italki te da todo el monto de la lección de prueba. Si sos profesor o tutor de la comunidad, todo el monto de la lección de prueba es ganancia, ¿sí? No hay comisión en esa lección, que es todo lo opuesto de plataformas como Preply o, bueno, otras plataformas que sí se quedan con ese dinero que paga el estudiante por la clase de prueba. Así que esas son algunas diferencias. Y entre estas plataformas, ¿hay alguna que ofrezca alguna herramienta que te resulte interesante? Por ejemplo, Superprof te da alguna herramienta, Preply te da alguna herramienta, algo para las lecciones. Sé que Italki no, es bastante libre, tiene algunas herramientas, no sé si las utilizás, pero ¿qué nos podrías contar de lo que brinda cada plataforma, si es que hay algo para contar?
Sí, bueno, Superprof, como te digo, solamente como un marketing de profesores, pero nada más. Ujú, No tienen nada que ver con como el sistema de educación ni nada por el estilo. ujú, Entonces, no, pero Preply sí maneja incluso como algunos tipos de clases y también como incluso hay actividades y todo allí y se puede también, hablábamos antes sobre la inteligencia artificial y sí la maneja allí, entonces se pueden crear tipo de preguntas para iniciadores de conversación y todo por el estilo. Excelente, sí, estuvimos conversando un poco con Nigeret antes porque, bueno, no nos conocíamos, así que estuvimos charlando un poco antes de comenzar la entrevista. Y bueno, hablando de inteligencia artificial, ¿has utilizado inteligencia artificial en tus clases? Bueno, decías que en Preply, las dos le decimos diferente a Preply porque en la comunidad de profesores algunos le decimos Preply, otros Preply, y para mí cualquier forma está bien en principio, aunque seguro alguien me va a corregir, pero bueno, contanos si experimentaste algo con inteligencia artificial o incluso en Preply si pudiste usarla, si te resultó útil. Sí, 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 son muy buenas como te comentaba para los iniciadores de clase, pues algunos estudiantes tienen sus preferencias Ujú, como, ok, a mí me gustan los viajes o me gustan las finanzas o algo por el estilo. E incluso pues allí se puede elegir como el nivel de cada estudiante y ujú. puede darle todas como esas preguntas iniciadoras. Entonces es mucho más fácil porque es algo que le interesa realmente al estudiante. Excelente, excelente, qué bueno. ¿Y crees que la inteligencia artificial nos va a poder reemplazar en un futuro? ¿Cómo ves ese lado más aterrador que algunos pensamos que vamos a ser todos reemplazados por robots? ¿Cómo lo lees desde esta profesión de la enseñanza de idiomas? Pues me he tenido que encontrar con bastantes estudiantes que antes, por ejemplo, practicaban desde sus plataformas o desde sus Ujú, aplicaciones y todos necesitan un acercamiento social, ¿no? Entonces, con las personas nativas y su acento, el ujú. poder platicar frente a frente con alguien, entonces yo pienso que no, necesitamos de los humanos y somos seres sociales. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Y solo brindás clases de español en línea o enseñás algún otro idioma? No, no, por el momento solo español. Ujú, muy bien, muy bien. ¿Y hablas otra lengua además de español? Bueno, estaba aprendiendo lengua de señas. Es Ujú, un lenguaje, bueno, cada país es diferente, pero es un lenguaje para comunicarse con las personas audioimpedidas. Entonces sí lo usaba para comunicarme con ellas y enseñarle otras cosas también aquí en Colombia. Pero también ahora estoy aprendiendo italiano un poco, entonces voy como en esa, en ese aprendizaje y también mi lucha con el inglés también todo el tiempo. Bien, un montón, un montón. Bueno, me resulta súper interesante lo de la lengua de señas. Lo estuvimos conversando un poco antes de nuestra charla ahora grabada. Y bueno, es súper interesante. He visto algunas profesoras en Italki que dan clases de lengua de señas, pero bueno, me decías que no, que todavía no es eso lo que estás experimentando, ¿no? Con la lengua, sino que la usás más para comunicarte. Me decías que lo usabas para comunicar cosas vinculadas a tu religión, ¿verdad? Sí, 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 total. Excelente, es muy importante. Me encanta la parte de, bueno, tú me vas a poder decir mejor que nadie, pero va, o mejor que yo por lo menos, pero me gusta que hay una parte muy importante de la interpretación, de la expresividad en la lengua de señas, ¿no? Sí, realmente es la comunicación que hay allí es totalmente diferente porque nosotros podemos decir algo solamente con palabras, pero ellos, por ejemplo, para transmitir algo necesitan es como en su mente hay imágenes de lo que quieren decir. Entonces Ujú. ellos hacen como es una descripción de las cosas que ven en su mente y así es como se comunican.
Muy lindo, muy lindo. ¿Y querés contar algo de esa experiencia de comunicación, de compartir una parte de tu cultura como es la religión? ¿Querés contar un poco cómo es esa experiencia? Porque sos principiante, ¿no? ¿En lengua de señas o ya tenés un nivel más intermedio avanzado? Bueno, yo diría que, bueno, tuve un curso de, creo que aproximadamente 6 meses, pero he tenido también acercamiento a la lengua porque tengo un familiar audioimpedido. Ujú. Entonces, pues desde pequeña he tenido como ese ánimo de comunicarme con ellos, como hacerlos parte de, sí, del sistema. Entonces, es para mí, que pienso que soy principiante porque es demasiado expresivo el idioma. Entonces, como en la parte de los gestos y eso, necesito practicar, pero sí, es muy interesante. Súper, qué lindo. ¿Y cómo podrías vincular tu experiencia como estudiante de idiomas con tu experiencia como docente de idiomas? Bueno, Niseret es tutora de la comunidad en Italki, ¿no? Y también tiene una certificación en Tía Tula de español como lengua extranjera, ¿verdad? Enseñanza de español como lengua extranjera. ¿Y cómo vinculás esa experiencia de docente con tu lado de estudiante de idiomas? Bueno, yo pienso que hay, bueno, en comparación con los estudiantes que he tenido, son muy valientes, porque aprender un idioma no es fácil, hay que ser muy humilde y tener la mente abierta como para poder adquirir ese conocimiento, dejarse corregir. Entonces, yo pienso que he aprendido mucho de mis estudiantes, como todo eso, sus cualidades y todo, pero también como estudiante de idiomas, eh, se puede vincular mucho, ¿no? A veces se compara los idiomas durante la clase. Ok, esto es como tu idioma, es algo así. Entonces se puede, sí, se puede hacer una similitud o una comparación para que ellos puedan entenderlo mucho mejor. Entonces, y hay mucha comprensión, ¿no? Porque vemos las diferencias que hay en los idiomas. Entonces yo puedo decir, listo, yo entiendo que esto en tu idioma, por ejemplo, no existe o es diferente, pero entonces vamos a hacerlo así o te lo voy a explicar con estos ejercicios o algo por el estilo. Totalmente, muy interesante. Sí, muchas veces algo que pensamos que es un error, podríamos decir, del estudiante, en realidad tiene que ver con un conocimiento profundo quizás sobre otra lengua, como a veces pasa con estudiantes que saben hablar catalán, ¿no? Que quizás dicen algunas cosas en catalán y uno piensa, no, ese es español incorrecto y no, es otro idioma que aparece en la lección, así que totalmente coincido. Muy bien. Y bueno, hablando también de recursos que utilizamos en las lecciones, ¿hay algún recurso que hayas utilizado en tus clases en línea que te haya servido, una herramienta que utilices con frecuencia para tus clases? Sí, he encontrado a lo largo de estos años, he buscado mucho y he encontrado buenas herramientas eficaces y también que se pueden confiar en cuanto al idioma, porque pues hay como muchos tipos de blogs en internet donde a veces puede ser muy directo y no es como tan perfecto, diría yo, pero sí, hay algunos sitios web muy buenos y también como tipo videos, imágenes, flashcard, todo esto es muy, muy bueno para los estudiantes. Me gusta mucho también la conversación, entonces dependiendo de cómo va yendo la conversación, se puede dar una imagen o un video que tenga que ver y en el sitio web me gusta mucho Profedele, no sé si lo conoces. Sí, lo conozco, es muy bueno, lo uso mucho también. Entonces, me gusta este tipo de métodos que manejan, como, vale, está, vamos a hablar sobre este tema, también está en los videos y también hay tipos de preguntas, bueno, ¿qué tú qué piensas? O descripciones. Entonces, me parece muy bueno porque también incluye un poco de gramática
y ejercicios que los mismos estudiantes pueden hacer. Ujú, totalmente. Qué bien, excelente. Y hablando de contenido en línea, ¿te parece que haya algún tema, algún debate, alguna temática que aún no se haya abordado en los foros, en YouTube, por ejemplo? ¿Hay algún agujero en ese sentido en Internet de algún tipo de material que busques y no encuentres? ¿Te encontraste con una falta de contenido en Internet? Bueno, son pocos los temas, porque, bueno, yo pienso que además de que español es bastante amplio, Ujú. hay algunas cosas que en español se podrían decir, o bueno, yo digo que son muy subjetivas, porque Sí. en español hablamos de acuerdo como si estás muy seguro o si es muy probable. Entonces, en cuanto a esto, diría yo que no, no mucho. Algunas cositas muy pequeñas como tipos de algunos verbos impersonales que no son tan comunes. Ujú, Entonces, esto sí, pienso que como actividades no hay muchas, pero hay como muy pequeñas explicaciones, pero muy, muy secretas. Entonces, a veces es un poquito difícil esto, pero sí, sí. A veces Cervantes, la página de Cervantes puede explicar un sí. poco, o la Real Academia también, Ujú. pero si hay como algunas, falta un poquito de información o un poco más explicativo en cosas muy pequeñas, diría yo. Ajá. ¿Y tus estudiantes plantean alguna falta de contenido en Internet o mismo tus estudiantes utilizan herramientas con las que vos no estabas familiarizada para aprender? No, por lo general no, manejan mucho las aplicaciones, pero no, como actividades de allí, no, no he visto mucho por el estilo. Aplicaciones tipo Duolingo, por ejemplo. Algo así, sí, también leen mucho, les gusta mucho también como las películas de Netflix y todo eso, entonces no es que les Sí. guste mucho investigar sobre gramática, no. Está bien. Bueno, siendo de Colombia, tu acento me parece que es uno de los más lindos del español, quizás el más lindo, pero no sé con qué te has encontrado en la plataforma, si tus estudiantes buscan un acento colombiano o quizás quieren aprender distintos tipos de acentos. Bueno, ya saben todos que en Argentina tenemos un acento también muy particular, pero justo el de Colombia es muy claro, ¿no? No sé si nos querés contar un poco sobre eso. Bueno, sí me he encontrado con algunos estudiantes que piensan que los tutores o profesores colombianos, como primera o primer encuentro con el idioma es bueno, Ujú, porque pues en realidad, no solamente como profesora, sino como eh, ciudadana, pues tenemos un acento, diríamos que claro, ¿cierto? Pero ujú. claramente cuando estamos en clase es mucho más despacio y todo eso. Entonces, no sé si pues los estudiantes se han dado cuenta de que esta zona central y un poco latina del país es un poco, diría que neutra, porque español no es neutro en ningún, en ningún sentido, cambia mucho, entonces, pero sí como el acento puede ser más claro, también diría que México también es Ujú, muy reconocido por eso. Entonces, sí. sí, como primer encuentro, sí buscan algo donde puedan charlar un poco despacio y poder entender toda la pronunciación. Entonces, sí, pienso que lo buscan mucho. Sí, totalmente. Y por lo general, ¿tus estudiantes tienen clases solo contigo o tienen clases con otras profesoras que les enseñan otro tipo de acento? ¿Cómo ves esa experiencia en la formación de los estudiantes? ¿Varían o son más, no sé, selectivos en ese sentido, ¿no? Porque yo tengo estudiantes que varían su formación, tienen clases con profesoras de España, de Colombia, de Argentina, no sé cómo es tu experiencia en ese sentido.
En la mayoría de mis estudiantes no cambian como mucho porque les Ujú, gusta llevar una secuencia, porque siempre al final de mis clases me gusta mucho, aunque lo pregunto si desean como tener tareas para su casa o para seguir practicando. Entonces hay como una secuencia porque en la siguiente clase, bueno, vamos a revisar, vamos a tener esto, entonces continúan como conmigo, pero sí, claro, han habido algunos estudiantes donde también quieren como escuchar otro tipo de acentos, porque esto les enriquece, ujú. obviamente. Y también depende el país donde quieran viajar, ¿no? Porque algunos estudian por viaje, entonces si quieren viajar a Colombia, pues claro, hablamos y hablamos mucho de las jergas o idioms que se pueden encontrar aquí y eso también les ayuda para su aprendizaje y para su viaje. Totalmente, sí. Como decías, el español tiene muchísimos matices, variantes. A mí me ha pasado viajar a México y encontrarme con formas nuevas de nombrar las cosas, además de los distintos acentos dentro de México también, la jerga. Así que sí, es súper amplio el idioma. ¿Y qué tal tus estudiantes? ¿Qué tipos de estudiantes tienes? ¿Los niveles varían mucho? ¿Los objetivos de tus estudiantes cuáles son? ¿Con qué te has encontrado? Bueno, sí, son bastante diferentes, ¿no? Como de todo tipo de edades, desde aproximadamente 4 años en adelante. Sí. Sí, Ah, niños también. Muy bien. sí, aunque al principio yo decía, ¿cómo es posible si estamos en una pantalla y pues ellos no tienen todo el tiempo de su concentración allí, a menos de que, no sé, seas muy llamativo para ellos. Pero sí, Sí. con el tiempo se ha podido como hacer actividades, uso mucho los videos de muñecos y todo eso de caricaturas, bueno, todo esto, para Ajá. que ellos también aprendan sus acciones, sus emociones y todo eso. Y también mayores de todo tipo de edades, todos tipos de niveles, incluso principiantes o muy avanzados, que Ujú. desean es conocer como estas palabras mucho más sofisticadas o que quieren tener un español casi perfecto. Sí. Entonces, ellos buscan como, bueno, yo quiero es explícame este tema, muy puntuales también, o simplemente estudiantes que desean conversar para no perder el español que conocen, porque en su país no hay personas que hablan español. Entonces, también de todo tipo se encuentra en la enseñanza. Excelente. ¿Y tuviste oportunidad de conocer a algún estudiante en persona? ¿Algún estudiante que haya viajado a Colombia o que te hayas podido encontrar alguna vez? Sí, sí, bueno, como te digo, como hay una secuencia de clases siempre, hemos podido tener o he podido tener estudiantes donde hemos llevado como clases durante 2, 3 años y al final viajan y sí, nos hemos encontrado, platicamos y tenemos bonitas amistades también con este tipo de relaciones, es muy bueno. Qué bueno. ¿Y tus estudiantes son principalmente de algún país en particular o tenés estudiantes de distintos países, distintos continentes? De todo el mundo, sí, de todo el mundo. Sí. Bueno, porque siempre mi sueño era poder tener un intercambio cultural, pero nunca me atrevía a hablarles en persona cuando los conocí aquí en Colombia. Ujú. eh, Cuando conocía antes de la enseñanza, ¿sí? Siempre Sí. había personas extranjeras aquí y quería como, bueno, explícame cómo es tu cultura, tu país, y no me permitía, era tímida, entonces yo decía no, pero en este ámbito poder conocer tanto su cultura, sus costumbres es muy chévere y de todos los países realmente.
Sí, totalmente. Me pasa lo mismo. Tengo estudiantes de todas partes del mundo, de todos los niveles, pero no me dedico a la enseñanza de niños. He tenido algunos niños en Italki, pero por lo general niños muy adultos, muy responsables, muy buscando más o menos lo mismo que el resto de mis estudiantes por lo general. Em, ¿Y cómo es esa diferencia? ¿Utilizas diferentes, decías que utilizas videos con los niños? ¿Utilizás diferentes herramientas o se presentan diferentes desafíos con los niños que con los adultos? La diferencia entre niños y adultos, me preguntas. Sí, qué desafíos se presentan para enseñar a los niños y a los adultos? Si es que te podés explayar, si no pasamos a otra pregunta. Sí, mucha. Claro, te decía que, bueno, depende el niño también, ¿no? Ujú, Porque hay niños que son súper hiperactivos, entonces después de 10 minutos frente a la pantalla no están. Entonces, claro, tuve muchos desafíos porque habían padres donde aquí está el niño, te sientas y a estudiar. Y el padre se iba y yo como, no te vayas, necesito. Sí, Y a veces el niño se distraía porque tenía hermanitos o algo y se iba. Y yo como, aquí estoy. sí, Pero entiendo. claro, sí, pero depende también porque hay niños donde se les ha educado como, bueno, esta es tu clase, vas a empezar, tienes que estar aquí. Ujú, Entonces, y no podíamos hacer unas buenas clases. Como te digo, si estaba la presencia del padre, si podíamos con antelación, yo enviaba las actividades muy creativas, por ejemplo, ujú. imágenes, donde ellos tenían que colorear durante la clase o recortar o pegar. Bueno, sí, era como si fuera una clase presencial. Solamente yo Sí, daba las instrucciones y daba tiempo para que él también hiciera sus actividades. ujú, Pero cuando ya no hay la presencia de los padres, pues sí se necesita, obviamente, actividades más interactivas. ajá, Y tenía algunas páginas donde hay como juegos en español que tiene que ver con todo, como con ciencia, con biología, matemáticas. Entonces, todo esto también se puede aumentar en conocimiento del español, porque ajá, yo tenía un niño que le encantaban mucho las matemáticas. Entonces, aprendíamos números así y aprendíamos español de esa forma, o contando animales o de muchas maneras. Entonces, me parece, sí, tiene que ser muy interactivo y llamarle mucho la atención. Depende el ujú. gusto del niño también. Totalmente. Y bueno, recién decías que a veces te daba vergüenza acercarte a algunas personas y hablar, supongo que en español, ¿no? Querías tener ese intercambio, ¿no? Con turistas en Colombia, porque ¿hablas inglés? ¿Hablas inglés? Muy poco, todavía sigo luchando con el... Luchando, eso, claro, todavía luchando. Entonces, es verdad eso que decías, que para aprender un idioma hay que ser muy humilde, ¿no? Y como que ahí aparece también a veces esa vergüenza, porque sentimos que es un gigante, ¿no? El idioma. Em, y yo también valoro mucho la valentía de mis estudiantes cuando veo cómo hay algunos estudiantes que tienen mucha facilidad para jugar, ¿no? Y tomárselo como un juego. Y quizás también el desafío para nosotras es, ante esa valentía, tratar de corregir, ¿no? Hacer sugerencias de mejora, como digo yo, para no decir señalar errores, hacer sugerencias de mejora. ¿Y cómo es tu forma de dar feedback, de dar devolución o hacer correcciones? ¿Cuál crees que es la mejor forma tanto con adultos y con niños, si es que hay una diferencia? Eh, bueno, con los niños, yo pienso que no directamente, sino enfocarme en la repetición, ¿sí? Ajá, Porque bien. pues a los niños no, incluso pues en el idioma, como son niños, no saben mucho español, apenas están aprendiendo su idioma nativo y todo eso, entonces es más como repetir, repetir, ok, no
vamos a hacer esto. ¿Recuerdas cómo es por ejemplo? Sí, es como repetir. Pero a Ujú. los adultos me gusta mucho dejarlos hablar y les voy como, a algunos les gusta que les escriba sus errores, voy escribiendo donde hay o donde puedo encontrar errores. O algunos durante la conversación puedo decirle, ok, ¿puedes pronunciarme de nuevo esta palabra, por ejemplo? O, bueno, esto no se debería hacer así, sino así por esta razón o algo por el estilo, pero tampoco es como lo estás haciendo muy mal o algo por el estilo, no, tampoco. Aunque también me gusta mucho el humor durante las clases, entonces me encanta reírme porque de algunos errores es muy divertido en español, pero creo que ya me conocen. Entonces sabe de que hay un error, qué pasó, qué dije mal. Y ya Sí, nada, solo esto que no es así, pero entonces sí, como el humor ayuda mucho también para que ellos no se sientan avergonzados, sino que sientan que es natural, que se pueden equivocar. totalmente. El humor es una herramienta muy importante cuando la podemos usar y cuando tenemos esa facilidad. A mí también me pasa que el humor es una parte importante de mis lecciones. Excelente. ¿Y siempre diste clases en línea y clases individuales o tenés experiencia dando clases presenciales, grupales? Presenciales, pero no por trabajo, sino más como en ayuda a otras personas. Bien. Eh, Incluso, pues, como te comentaba, mi enseñanza comenzó desde hace mucho tiempo, cuando era muy pequeña, por mi religión. Buscamos Ujú, como personas para enseñarles sobre la Biblia. ujú, Entonces, también he encontrado personas que son de pronto mayores y que no han tenido nunca incluso, pues claramente colombianas, pero no han tenido una educación, entonces, siendo mayores, no saben escribir o no saben leer. Entonces, también lo hago, pero no por trabajo, sino por ayudarle a la persona para que pueda también aprenderlo. Y, pero solamente esas pequeñas cosas o contactos con las personas presencial, pero ujú. generalmente mi trabajo siempre ha sido virtual. Ajá. Sí. Muy bien, excelente. ¿Y en qué sentís que te ayudó la certificación que hiciste con Tía Tula? ¿Te gustó esa experiencia? ¿Podés contarnos un poco qué fue lo que te aportó o lo que quizás le faltó al curso? Bueno, yo empecé, como te decía, como fue una recomendación de una amiga el trabajo, y yo dije, vale, pues enseñar español es muy fácil, es mi idioma. Y estaba Sí. totalmente equivocada. Ajá, ¿por qué? Porque antes hablamos de estas experiencias previas que tenemos ya enseñando, ¿no? Como en tu caso fue la de transmitir tu religión y también, bueno, la lengua de señas como una parte también de aprendizaje y de compartir. Y claro, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué desafíos te encontraste cuando quisiste empezar a enseñar? Sí, pues que algunos, claro, como nativos, sabemos de que si una persona se equivoca al hablar, hizo un error, ¿sí? O cometió un error. Ujú, Pero explicar por qué era totalmente un reto. Y pues al principio también tuve estudiantes de niveles avanzados, entonces me decían, yo quiero que practiquemos sobre este tema y yo, ¿este tema? ¿Me sí. recuerdas cuál es? Porque sí, claramente no sabemos, cuando somos nativos no sabemos que si estamos hablando en pasado, si estamos utilizando el subjuntivo, no, para nada, ¿no? Entonces, empecé empíricamente a estudiar español por las necesidades de mis estudiantes. Empecé a estudiarlo empíricamente y luego a cierto tiempo hice la certificación
Entonces, más como enseñarme, diría yo que me, me hizo consciente de que lo que estaba aprendiendo o enseñando es realmente correcto. Entonces, porque como somos tutores, no somos profesionales, entonces necesitamos comprobar de que lo estamos haciendo bien. Aunque bueno, cometemos errores en la enseñanza también. Totalmente, sí, claro que sí. Muy bien. ¿Y qué consejo le darías a alguien que está preguntándose, quizás a alguien en Colombia o a quienes nos estén mirando que quizás están pensando en comenzar a dar clases de su lengua nativa o quizás alguna otra lengua en alguna de estas plataformas? Sí, incluso sí he tenido la oportunidad de ayudar a algunas personas que quieren iniciar en la enseñanza. Ujú, El consejo es, bueno, no tenerle miedo a hablar, primeramente, sí, estar abiertos a cualquier situación, a cualquier persona o a cualquier tipo de gusto que le guste a la persona platicar, porque a veces a algunos les gusta la política o la economía, cosas que no tenemos ningún fin. ujú, Pero sí, también necesita claramente aprender. Aprender de gramática es muy importante, porque, bueno, hay diferentes tipos de clases, ¿no? Hay clases de conversación, donde solamente la persona desea conversar, o clases de gramática. Pero incluso en la conversación, yo pienso que es necesario la gramática porque las personas van a cometer, los estudiantes van a cometer sus errores y darles como un tip de, de gramática, pues sería bueno para que ellos también puedan mejorar. ujú, Entonces, sí, es necesario que ellos, las personas que quieren iniciar en la enseñanza, tengan un conocimiento o empiecen a estudiar un poco de gramática. eh, sí, como todas esas dudas. Aprender a conocer su propio idioma es muy bueno. sí, muy bien. ¿Y cómo fueron los procesos de admisión para, bueno, en Italki, bueno, yo conozco el proceso de admisión, pero ¿cómo fue tu experiencia para ingresar a Preply, a Superprof? ¿Cómo fue esa experiencia de evaluación para ingresar? Oye, creo que no recuerdo mucho, pero Claro, porque cuando comenzaste, hace más de 3 años, ¿verdad? ¿O más? bueno, en Italki fue donde empecé, que llevo ya en febrero de este año, completé Ujú, 4 años. Entonces, claro, yo empecé antes de la pandemia, justo antes, cuando llegó aquí, justo antes. ajá, Entonces, no había mucha demanda en español, fue muy fácil para mí ingresar, ujú, sí. pero mm, Claro, eh, demanda para ingresar, ¿verdad? No había muchos postulantes para ser profesor. Fue fácil el ingreso, a diferencia de después de la pandemia, que no sé si, porque yo entré después de la pandemia, entonces no tengo esa comparación. Vos decís que aumentó mucho la demanda, ¿no? De profesores que querían ingresar, estudiantes en la plataforma, ¿eso lo notaste? claro, sí, porque antes no era como muy... Las personas aprendían más que todo presencial, diría yo, por las aplicaciones, pero nunca así como interactuar con otra persona que está en otro país, no era como muy común, diría yo. Ujú, Entonces, justo ahora que empezó la pandemia, claro, las personas, bueno, necesito algo online, necesito hablar con alguien siquiera. Entonces se volvió muy común o muy popular esto de las videollamadas. ujú. Entonces, sí, claro, durante pandemia fue más difícil para algunas personas. Incluso el trabajo era mucho más para mí, Sí, porque ¿no? muchas personas tenían mucho tiempo libre, entonces sí, pero con las otras aplicaciones, la verdad es como el mismo procedimiento, como escribir tus datos, cómo son tus métodos, hacer el video de presentación, que es lo Ujú, típico, sí, y esperar como la respuesta, pero no es tan difícil, aunque depende de la demanda de cada aplicación, de ujú. plataforma, y también depende como el que te vayan conociendo en esta, o que tu perfil vaya siendo más popular. Ujú.
Excelente. ¿Y en Colombia hay alguna comunidad, algún grupo al que pertenezcas en donde articules con otros profesores o no tenés esa experiencia de articulación entre otros colegas que se dediquen a la enseñanza de idiomas? No, mira, este es mi primer encuentro. Bien, porque por eso también comenzamos con este ciclo. Ya hubo hace un tiempo un ciclo en inglés y ahora estamos haciendo este ciclo en español y un poco porque era mi sueño poder hablar con otras personas de Latinoamérica que se dediquen a lo mismo que yo. Creo que es importante que estemos unidas y que compartamos nuestras experiencias. Así que bueno. Es muy bueno que hoy hayamos comenzado con este ciclo de entrevistas. ¿Y cómo ves el futuro, Nigeret? ¿Qué ves hacia adelante? ¿Cuáles son tus objetivos, los desafíos que te gustaría atravesar? Mm, En cuanto a la enseñanza, En principio sí, pero si querés compartir algo más, nos gusta conversar, claramente, así que podemos abrirnos un poquito, lo que tengas ganas de compartir. bueno, en realidad, como te decía, estoy aprendiendo italiano, entonces Ujú. uno de mis objetivos, quiero viajar también, entonces para conocer precisamente, ahora que ya durante estos años he aprendido o conocido un poco de las culturas de los países, ahora quiero vivirla en experiencia propia. Y pues sí, ¿por qué no? Ya he tenido muchas interacciones y todo, entonces creo que llegó el momento de vivirlo. Entonces, ese es como es la meta más pronta por el momento. Excelente. ¿Y cómo te llevas con el marketing, las redes sociales? ¿Pudiste aplicar algo de eso para sumar estudiantes, por ejemplo, para hacerte conocer o no te gusta ese mundo? Bueno, hace un tiempo estaba empezando, incluso tengo un canal de YouTube, Ah, pero perfecto. sí, pero pasaron algunas cosas en mi vida durante la pandemia, entonces preferí no continuar, pero sí por mis redes sociales, lo que es Instagram, Facebook, sí he podido incluso encontrar nuevos estudiantes por allí. No todo el tiempo estoy como alimentando las páginas, pero sí cuando es posible y pues como solamente son páginas de educación, entonces sí se he podido tener más contactos así de estudiantes. Excelente, para quienes nos están mirando, vamos a estar poniendo los links, los enlaces para que puedan contactarse con Nigeret, puedan tomar lecciones con ella. Tenemos un banco de profesores en nuestro sitio, en Learn Ahead y Teach Ahead, en donde van a poder encontrar también toda la información, pero abajo del video también vamos a dejar los enlaces que después Nigeret me va a compartir para que ustedes la puedan contactar. Y bueno, como te decía, este ciclo va a comenzar con profesores y profesoras de Latinoamérica. ¿Hay algo que quieras decir como colombiana, como latinoamericana en relación a tu experiencia enseñando tu lengua y trabajando en estas plataformas, que quieras compartir con los hermanos y hermanas latinoamericanos que nos están mirando? Bueno, pues, ¿qué diría yo? Es una experiencia muy chévere. Ahora me salió el colombiano. Hermoso, buenísimo. Sí. Sí, porque, pues como te digo, hay más de nuestros países, aunque Latinoamérica es muy bonito, hay muchas cosas buenas por conocer aquí, pero incluso como tutores o profesores de la lengua española, somos más, te diría yo que las personas nos buscan más que incluso que España. Entonces, porque hay más diversidad aquí en Latinoamérica sobre el idioma. Son 21 países que hablamos español, entonces aquí es donde está la mayoría Ujú. y los estudiantes están buscando visitar, conocer, entonces tenemos un amplia, amplia gama o campo de estudiantes que quieren aprender, entonces sí.
es muy bueno. Totalmente, excelente. Bueno, hablamos de un montón de temas. Yo tengo acá un listado de preguntas, pero creo que atravesamos todas ya, o al menos muchas de ellas. No sé si querés compartir alguna otra cosa. Por ejemplo, acá veo burnout. Es un tema que todavía no hablamos. No sé si te pasó de estresarte en el proceso. Bueno, el ingreso me decías que lo atravesaste bastante tranquila, pero no sé si querés compartir algo sobre eso que a veces nos suele pasar a los profesores que no tenemos una previsibilidad de la demanda que vamos a tener, cada semana es diferente. No sé si querés contar un poquito sobre eso, pero si no, ya te dejo también libre por si querés traer alguna otra cosa que quieras compartir con todos nosotros. Bueno, sí es un poco, bueno, esta forma de trabajo no es una forma, aunque muchas personas piensan, estás trabajando con una plataforma o algo por el estilo, no es un trabajo definido, es independiente, entonces cada semana es diferente. eh, para los estudiantes, como a veces es estresante el tema de las clases, como qué pasó, porque los estudiantes viajan, se enferman, tienen dificultades, incluso pues toda la situación mundial está cambiando, entonces creo que a nosotros también nos afecta mucho esto, porque los desastres naturales o todo eso está afectando a nuestros estudiantes. Entonces, es Ujú, bastante difícil en ese pensar en ellos también. Pero entonces, incluso también el estar encerrados aquí, ¿no? Porque enseñar desde casa también tiene sus desafíos, ¿no? Pero entonces el contacto con las personas a veces se cierra también, el contacto presencial, o para mí ha sido así, ¿no? ujú. Claro, como que te aislás, ¿no? Un poco. Sí, sí, como que, vale, estamos hablando todo el tiempo con personas por videollamadas y cuando tenemos a las personas presentes, no quiero hablar más, ¿crees? Ya hablé todo el día, aunque frente a una pantalla, pero ya hablé todo el día. Sí, entiendo esa Sí, sensación eso también. eso es muy estresante. Pero, y sí, es como más como eso. Y pues nada, todo lo que es, todo el tiempo el sistema está cambiando. Entonces, cambian muchas cosas, el horario, el tipo de moneda, todo. Entonces, creo que a nosotros nos afecta todo esto. Ujú. ¿Y se encuentran con obstáculos en Colombia para llegar a la ganancia que obtienen en plataformas? ¿Es fácil ese proceso? ¿Hay trabas por el cambio de moneda? ¿Cómo es eso desde tu experiencia? Sí, sí, las comisiones que cobran los bancos internacionales son muy altas, eso Ujú, diríamos, y más que la moneda colombiana no tiene mucho valor, entonces ujú. el cambio es como, ok, pero sí, es más como las comisiones que tienen algunos bancos, sí, diría yo. Entiendo. Entiendo. Nijeret, fue un gusto conocerte. Por supuesto que vamos a seguir en contacto. ¿Hay algo más que nos quieras decir? ¿Algo que no te haya preguntado? Quizás se te ocurre una pregunta para sumar a este ciclo, por ejemplo. No, yo pienso que hemos abarcado todo, sí, sí, pero muchas gracias a ti. Un placer, muchas gracias a todos los que están del otro lado y a todas las profesoras también. Ya saben, vamos a dejar los enlaces para que se puedan contactar con esta hermosa docente que nos ha brindado mucha información muy interesante hoy. Así que muchas gracias, Nicheret. Si querés, vamos a despedirnos de la audiencia y nos quedamos un ratito nosotras para despedirnos también. Así que gracias a todos y a todas. Vale, Adiós. adiós.